Hoy hablaremos sobre las fuentes de ingresos, cómo gana dinero su empresa. En las últimas lecciones hemos hablado de la propuesta de valor, segmentos de mercado, canales de distribución, relaciones con los clientes, captar, afianzar e incrementar clientes. Pero hoy hablaremos de las fuentes de ingresos. ¿Cómo ganáis dinero? Las fuentes de ingresos parecen algo muy sencillo. Responden a la pregunta, ¿cómo gana dinero la empresa de cada segmento de mercado? Solemos confundir a menudo la diferencia entre una fuente de ingresos y la fijación de precios, es decir, los dólares que cobraríamos por el producto, lo que es un error muy común. Lo primero que debemos saber es cuál es el valor por el que está pagando el cliente, lo que nos llevará a descubrir cuál es nuestra fuente de ingresos. Esta es nuestra estrategia. Después viene la fijación de precios, es decir, qué táctica usamos. Por tanto, lo que trataremos de averiguar es, primero, nuestra estrategia, es decir, las fuentes de ingresos, y segundo, nuestra táctica, esto es, la fijación de precios. Y juntas hacen referencia a la forma en que una empresa gana dinero de cada segmento de mercado. Esta lección me gusta porque hay una serie de errores comunes que cometen tanto emprendedores novatos como expertos al pensar en los ingresos y la fijación de precios. El primero es dar por sentado que entienden las fuentes de ingresos. Decir, ya lo pillo, las fuentes de ingresos se refieren al precio, al dinero que le cobramos a los clientes. Error. La fijación de precios es una táctica. El segundo error, aun sabiendo que la fijación de precios es una táctica, es fijar el precio de un producto en base a su coste de producción. ¿Y de qué otra forma se podría fijar? Si me cuesta 99 centavos producirlo, cobraré $1,25, un precio bastante razonable. Luego veremos por qué esto podría ser un error garrafal y podrían perder dinero. Finalmente, el tercer error sería creer que para entrar en el mercado, nuestros precios deben ser inferiores a los de la competencia. Si ellos cobran $5,000, nosotros cobrar $4,000. Nadie va a pagar más de lo que pagan a las empresas ya establecidas. Esta es otra estrategia que nos llevaría a la quiebra. Todo esto depende de lo que acabáis de aprender sobre los clientes, su reacción ante la propuesta de valor y de todo el trabajo que habéis estado haciendo a pie de calle. Todo ello será de gran ayuda cuando reflexionéis sobre los ingresos y la fijación de precios. Ahora hablaremos de cuáles son nuestras fuentes de ingresos y dentro de ellas de cómo fijamos el precio del producto. ¿Y en qué consiste exactamente una fuente de ingresos? Es la estrategia que usa la empresa para obtener dinero de cada segmento de mercado. Por tanto, si tenéis segmentos múltiples, podríais tener múltiples fuentes de ingresos. Pero antes de entrar en detalles, definiremos la fijación de precios como las tácticas para fijar el precio. Esto es, cuánto dinero se cobra a cada uno de los segmentos, o bien si es gratis. Dicho esto, ahora analizaremos las fuentes de ingresos con más detenimiento. Lo primero que debéis saber es qué cantidad están dispuestos a pagar los clientes. ¿Y cómo saberlo? Bueno, el primer día estaréis sentados en clase o en la oficina, haciendo simples suposiciones, diciendo, hipótesis 1, estos son mis clientes. Hipótesis 2, estas son las funcionalidades que les interesan. Hipótesis 3, esto es lo que están dispuestos a pagar. Sin embargo, habréis hablado ya con un sinfín de clientes y sabréis qué es lo que estos valoran, información que usaremos para averiguar cuáles son las fuentes de ingresos y la fijación de precios. También habréis descubierto cómo pagan los productos hoy en día, así como lo que están pagando ya. Es decir, cómo y cuánto pagan. Dicho esto, veremos, en general, las opciones de fuentes de ingresos en el nivel más alto posible. Otro tipo de venta es una venta de activos propiamente dicha, la venta directa, es decir, vender la titularidad del derecho sobre un producto físico. En un canal físico, por ejemplo, puedes comprar coches de marcas como Ford, General Motors o Nissan, comprar en las tiendas gigantes de Walmart o ir a la farmacia y comprar un termómetro.
O bien podría haber una estrategia de cuota por uso, proporcional al uso del servicio. Algunos ejemplos son las compañías telefónicas, que cobran de acuerdo al uso del móvil, ya sea voz o datos, pagando una cuota proporcional a los servicios. En caso del desarrollo web, el servicio online de Amazon explica la explosión de la web, puesto que ya no tenemos que comprar hardware, sino pagar por usar su sistema o el tamaño de la base de datos. En FedEx, ahora se paga por cada sobre o paquete que se envía. Un último ejemplo, la energía eléctrica que se suele medir con un contador y pagar según el consumo. Con las empresas de energía solar, esto cambia, y mientras que la energía es gratuita, su modelo de negocio se basa directamente en la venta de paneles. Con las cuotas por suscripción, en lugar de pagar por el uso, se paga una tarifa plana al mes por el acceso continuo al servicio. Un ejemplo sería Salesforce.com, en la que se paga por el uso continuado del producto. O quizá un mejor ejemplo sea Netflix, con sus descargas de vídeos. Para ver un sinfín de películas hay que pagar una tarifa plana de suscripción. Hay otros modelos de ingresos, como el alquiler. Y en mi opinión el mejor ejemplo es Ched, en el negocio de los libros, con el que ahora podemos alquilar libros de manera temporal. O Borrowlensis, que fomenta el alquiler puntual de accesorios muy caros para la cámara, como equipos Hasselblad o lentes. En lugar de comprarlos, ¿por qué no alquilarlos por un tiempo? Y por supuesto, otro ejemplo internacional sería el alquiler de vehículos. En lugar de comprar un coche en cada ciudad, alquilamos uno al bajar del avión, así de fácil. Damos por sentado que podemos tener acceso durante un tiempo a automóviles, usarlos unas horas o días y después devolverlos. Otro ejemplo son las licencias. Se paga una tarifa por el uso de propiedad intelectual. ¿Algún ejemplo de uso de la propiedad intelectual? Bueno, si alguna vez habéis usado algún programa de un fabricante de ordenadores, os felicito si habéis leído alguna vez la letra pequeña, por ejemplo de Microsoft o Electronic Arts o incluso de Apple. No somos dueños del programa. En realidad lo usamos bajo una licencia. ¡Sorpresa! No podemos duplicarlo ni hacer 1 millón de copias y regalárselas a nuestros amigos. Hemos acordado con Microsoft o Electronic Arts pagar por la licencia para el uso en un ordenador, o si son generosos este año, quizás en el portátil, teléfono y en el ordenador de mesa. Pero no tenemos derechos ilimitados sobre su propiedad intelectual. Otro tipo de estrategia de ingresos podría ser una cuota por intermediación, que a veces encontramos en mercados y que consiste en una tarifa que se paga por reunir dos partes en una transacción. El ejemplo más conocido ahora mismo es Airbnb. No son los propietarios de todos los inmuebles que alquilan. Básicamente lo que hacen es organizar un acuerdo entre los dueños de los inmuebles y quienes desean alquilarlos durante una o varias noches. Para aquellos viajeros que necesiten un lugar donde alojarse, pero no quieran un hotel caro, pueden usar esta web como intermediario. Etsy, CafePress o eTrade son más ejemplos de intermediarios. En los productos físicos, el ejemplo típico es el de los agentes inmobiliarios. No son los dueños de las casas, pero prestan un servicio al encontrar la propiedad que deseáis comprar. Otra estrategia de fuentes de ingresos podría ser la publicidad. Si recordáis lo que hablamos sobre las estrategias de Google, Facebook, Spice o Mint, estas se basan en generar una cantidad enorme de usuarios para poder monetizarlos, es decir, para obtener dinero de ellos sin que estos paguen nada por el servicio que usan, como utilizar el buscador, sino que los utilizan para vender a los anunciantes. Google dice, hey, si queréis ver a gente como Steve, lo único que tenéis que hacer es pagarnos por acceder a estos grupos de personas. Además, podemos segmentarlos por palabras y campos de interés.
En resumen, las fuentes de ingresos se podrían considerar un grupo de posibles estrategias, y dentro de ellas podríamos encontrar diferentes estrategias de fijación de precios. Lo repetiré. Hemos hablado de las fuentes de ingresos, pero si lo pensáis, no de cuánto cobrar. Hemos hablado de las posibles formas de cobrar, licencias, intermediarios, venta directa, pero ¿y de la fijación de precios en sí misma? ¿Cómo fijamos los precios? Veamos. La fijación de precios viene a ser una táctica. Lo primero es averiguar qué fuente de ingresos vais a usar para el segmento de mercado. Existen dos clases de precio. Por un lado, tenemos los precios fijos, que como su nombre indica, son fijos, no hay regateo. A la hora de fijar el precio fijo, ¿cómo lo hacemos? Partiremos del valor que nos cuesta producir el producto y le agregaremos el margen de beneficio fijo, lo que yo crea que debería tener de beneficios. Es muy sencillo. Es el coste más el margen, lo que da como resultado el precio mínimo de mercado. Pero quizás podríamos saber algo que la competencia no sepa, ya que hemos hablado con estos clientes durante semanas o meses y sé que ellos en realidad valoran más nuestras funcionalidades y propuesta de valor que las de la competencia. En un mercado existente, puede que sepamos algo que nadie más sabe. ¿Cuánto valoran los clientes lo que vamos a ofrecerles? Por tanto, en lugar de fijar el precio en base al coste, podemos hacerlo en base a segmentos específicos o a las funcionalidades que sabemos que necesitan. Existe una tercera forma para establecer precios fijos, el precio por volumen. Quizá queráis estimular un gran volumen de ventas porque tenéis economías de escala. En ese caso podríais fijar en $1.000 el precio del producto si se compran de 1 a 10 unidades, pero si se compran de 10 a 1.000 unidades, en $900. Por tanto, podéis seguir incrementando el descuento, y si se compran cientos o miles o incluso millones, en lugar de $1.000, les cobraremos 99. ¿Sabéis quién hace esto? Intel y los fabricantes de semiconductores. Quieren estimular volúmenes altos de compra y para ello han escalonado los precios. Por tanto, el coste más el margen, la fijación de precios y el precio por volumen son ejemplos de tácticas de fijación de precios. Hay otra forma de fijar los precios. La fijación de precios dinámicos, que como su nombre indica, cambian. ¿Cómo podemos tener precios que cambien? Pensábamos que los precios se anotaban en un papel y nunca cambiaban. Si lo habéis pensado alguna vez, los precios que se negocian, sí, se pueden escribir en un papel, pero eso solo es el principio. Los precios negociados son precios dinámicos. En las aerolíneas encontramos un tipo de fijación de precios dinámicos llamado gestión de rendimiento. Una vez que el avión despega, ya no se pueden vender esos asientos. Por tanto, un mes antes del vuelo, el precio de los asientos podría ser de $500. Una semana antes, subir a 600. Y una hora antes, bajar a $99, ya que el avión sale. Y si tiene asientos vacíos, no se percibirá ningún ingreso. Por tanto, la gestión de rendimiento, basada en la experiencia o el tiempo, es muy interesante. Hay programas de software o sectores como las aerolíneas y el alquiler de vehículos que ofrecen servicios perecederos y son muy buenos en ello. Otro tipo de fijación de precios dinámicos son los mercados en tiempo real, como por ejemplo el mercado bursátil y las subastas, como las de eBay. Repito, existen dos modelos de fijación de precios, fijos y dinámicos. ¿Cómo sabéis cuál usar? Debéis salir a hablar con los clientes. ¿Cómo compran actualmente? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos asociadas a esas tácticas de fijación de precios? Debéis pensar continuamente cuál es la fuente de ingresos apropiada para cada segmento. Y dentro de esta, cuál es el modelo de fijación de precios adecuado, fijo o dinámico, y cuál vais a elegir. Recordemos algunos de los errores comunes en cuanto a las tácticas. Por ejemplo, fijar el precio en función del coste el primer día, como hacen muchas startups.
Sabemos cuánto nos cuesta elaborar el producto. Solo tenemos que añadir el margen de beneficio, que es un beneficio, y ya tenemos el precio. No parece tan difícil. Bien, esta forma de fijar los precios no es estratégica. Podéis plantaros aquí, pero hay más opciones. No debéis pensar únicamente en la economía interna de la empresa, sino en la información que tenéis del cliente. Sí, fijar los precios en función del coste puede ser el punto de partida, pero estamos perdiendo la oportunidad de ganar mucho dinero. Una alternativa sería la fijación de precios según el valor. ¿Sabéis lo que piensa vuestro segmento de mercado acerca del valor de vuestra propuesta de valor? ¿Se trata de tiempo que ahorran? ¿Mayor eficiencia? Acordaos sobre los problemas y beneficios para este segmento. ¿Qué es lo que valoran? ¿Por qué les estáis ahorrando un montón de dinero? Los clientes no tienen por qué querer pagar un precio que no se base en el coste, pero los directivos de startups y marketing inteligentes pueden convencerles de que en lugar de pagar en función del coste, en realidad deberían pensar en que su empresa es única y que les proporciona el máximo valor, y no exclusivamente el producto más barato. Otro aspecto que influye en la fijación de precios y que debe tenerse en cuenta es el siguiente. En un mercado existente, acordaos que existen mercados existentes, resegmentados, nuevos mercados o mercados clon. ¿Debemos tener en cuenta a la competencia? ¿Hay monopolio, duopolio, oligopolio? Es decir, ¿hay jugadores dominantes que marquen la pauta de la fijación de precios en nuestros mercados? En este caso debemos saber qué producto ofrece la competencia, cuáles son los costes y precios, qué precio hará que se sientan peor, y sobre todo, ¿podemos usar estrategias como vender a precios inferiores, crear valor a través de la innovación o crear un nuevo nicho de mercado? Todo esto se debe tener en cuenta. Si hay jugadores dominantes en un mercado existente, podríais utilizar la fijación de precios como una estrategia, no como una reacción. Algo que quiero resaltar, ya que lo hemos mencionado, es la diferencia entre los mercados unilaterales y los multilaterales. En los mercados unilaterales, el cliente es tanto usuario como pagador. No hay usuarios ni pagadores aparte. Y eso sois vosotros. ¡Felicidades! Sois los clientes y vais a pagar por el producto. Sin embargo, en los mercados multilaterales puede haber usuarios, pero también otras personas, que serían los pagadores. El ejemplo que seguimos usando es Google, porque todo el mundo, en algún momento, ha sido usuario de Google. Cuando usáis la barra de búsqueda de Google, una parte del mercado multilateral. Sois los usuarios, pero no el pagador porque no estáis pagando el producto. Aunque en realidad sí lo estáis pagando, de manera implícita, porque existe otra parte, que son las personas que usan Google AdWords para buscar palabras clave. En los mercados multilaterales, la startup se suele preocupar de captar una cantidad enorme de usuarios y después encontrar la forma de monetizarlos. Google pasó de millones a decenas de millones de usuarios, y el empleo de las palabras clave vino después. Dependiendo de sus inversores, esta podría ser vuestra estrategia. Yo suelo preferir buscar a los pagadores lo antes posible, pero bueno, eso es algo que quizá queráis consultar a vuestros inversores. ¿Captamos primero a muchos usuarios y ya después vendrán los ingresos? ¿O queremos buscar las dos partes del mercado al mismo tiempo? En el caso de un canal físico, mi consejo es que consideréis los usuarios y los pagadores al mismo tiempo. Si vuestro negocio se basa en la publicidad, algunas de las tácticas son cómo llegar a 10 millones de usuarios al mes, cómo convertirse en uno de los 5 sitios web más populares y cuánto pagan en realidad los pagadores. Si esperáis 2 años para averiguarlo, quizá hayáis captado 10 millones de usuarios equivocados. Por tanto, vuestra labor no consiste exclusivamente en hablar con los usuarios en un mercado multilateral, sino salir a la calle y hablar también con los pagadores, porque tenéis una hipótesis importante, que es ¿cuánto pagarán estos pagadores por los usuarios que creéis estar captando?
¿Sabéis qué? Si os equivocáis, el momento de darse cuenta es ahora, no dentro de 2 años. No pasa nada por equivocarse, porque las startups se basan en hipótesis, y es muy fácil caer en la trampa y emocionarse diciendo, si captamos todos estos usuarios, seguro nos pagarán mucho dinero. Pero en cuanto salimos a la calle, eso que parece tan obvio, quizá en realidad no sea así. Por tanto, trataremos de conseguir los datos lo antes posible, y luego iterar y pivotar. No os preocupéis si os equivocasteis con vuestras hipótesis en el modelo de ingresos. Es mejor saberlo antes de empezar a gastar fondos y de desarrollar gran parte de la propuesta de valor en torno a un modelo erróneo. Hay otras empresas que desean empezar por los ingresos, como las empresas de hardware, aunque no todas, y las empresas web. En este caso nos preguntaremos cuánto tardaremos en duplicar los ingresos cada mes. ¿Cuándo llegaré a tener ingresos de $100.000 al mes? ¿Y de 1 millón? ¿Qué perspectivas tenemos sobre la empresa si alcanzamos estas cifras? ¿Qué cambios debe haber para llegar a este punto? ¿Cuándo llegaremos a los $100.000? ¿Qué tiene que pasar en los otros elementos del modelo de negocio? ¿Qué hace falta para llegar a los $100.000 al mes? Al primer millón al mes. Después de haber trabajado profundamente la propuesta de valor, los segmentos de mercado, su captación y activación y el canal de distribución, alcanzar esas cifras es una sensación increíble para una startup. Lo último que me gustaría mencionar, y que en realidad corresponde a esta lección, es el efecto que tiene el tipo de mercado en los ingresos. Esto es muy interesante. ¿Habéis oído hablar de algo llamado la L invertida? Se trata de un tipo de curva con la forma del dibujo. Este tipo de curva en realidad representa a las startups en un nuevo mercado. ¿Y por qué? Si lo pensáis, en un nuevo mercado, el primer año no se tiene clientes, con lo cual los ingresos son prácticamente planos. El segundo año puede seguir siéndolo, al igual que el tercer año. Sin embargo, el cuarto, algo del mercado cambia. Puede haber un punto de inflexión a partir del cual la curva se vuelva exponencial y las ventas se disparen. ¿Y qué ha sucedido? Que en un mercado que no existía, todas las cosas convergen, dando lugar al año de la educación en línea, o al año de crear contactos, o el de los teléfonos móviles y los smartphones. Lo malo de la mayor parte de las startups que están en nuevos mercados es que tienen una curva con esta forma, lo que les lleva a la quiebra. Por tanto, esperamos poder influir e incidir en este punto de inflexión mediante nuestras estrategias de clientes, propuestas de valor y las estrategias para captar, fidelizar e incrementar clientes. Pero lo principal es conseguir todo el dinero posible, porque en un nuevo mercado casi ninguna startup puede incidir en la difusión de la innovación por sí sola. Deben pasar otras cosas. Esta pequeña elevación en el primer año representa la falacia de los nuevos mercados, porque en casi todos los nuevos mercados podéis encontrar gente loca como vosotros que estaría encantada de comprar el producto para su laboratorio o para su casa. Estos pioneros quieren uno. Entonces, los fundadores de las startups creen que la curva va a tener esta forma, por lo que empiezan a escalar las ventas y el marketing, y a gastar. Y después colapsan de nuevo, porque en realidad no era una señal de los clientes comunes, sino de los pioneros. Por tanto, debéis llevar cuidado con la forma de la curva de ventas. Por otra parte, lo que tenemos en un mercado existente, recordad que en este tipo de mercado hay clientes y competidores, es un producto con un mejor rendimiento en ejes que han definido los clientes. Nuestra labor en un mercado existente consiste en ir ganando participación en el mercado a las empresas ya establecidas. Sería nuestra curva de ventas, la que veis ahora, una curva que gana participación. Finalmente, en un mercado resegmentado, la curva sería una especie de híbrido entre la de un mercado nuevo y la de uno existente, obteniendo ingresos de los mercados existentes los primeros días del primer año, del segundo, del tercero.
Es decir, la gente pensaría que sois un buen sustituto, pero no sabría cuál es el valor que os diferencia hasta que no se alcanzase el punto de inflexión en el que comprendieran que no sois solo un proveedor más, sino que sois un proveedor de bajo coste o uno que solventa mejor un conjunto de necesidades, lo que os hace únicos y especiales, despegando así los ingresos. Por tanto, debéis administrar el dinero, aunque no tanto como haríamos en un nuevo mercado, y descubrir cómo diferenciarse de las empresas ya existentes. Resumiendo, lo mejor que podéis hacer con el modelo de ingresos es empezar a trazar el diagrama. Trazaréis el esquema o diagrama tanto de vuestras fuentes de ingresos como de las estrategias de fijación de precios y escribiréis números en él. Imaginemos que esta es vuestra empresa y habéis descubierto que hay 3 segmentos de mercado: arrendatarios, propietarios e inmobiliarias. Quiero saber, si esto es suscripción, cuál es la fuente de ingresos que tenéis en cada uno de estos segmentos y cuáles son las tácticas de fijación de precios. Y después, cómo conseguís dinero y qué es lo que proveéis. Entonces podréis ver cómo las fuentes de ingresos y la fijación de precios van de atrás hacia adelante. Creo que si lo dibujáis os resultará más fácil entender. Y no os preocupéis, el primer día empezaréis a dibujar y os daréis cuenta de que no lo entendéis. Bien, esto es una señal. Es el momento de que salgáis a la calle otra vez. Habléis con más gente y os preguntéis, ¿cómo voy a ganar dinero con esto si ni siquiera lo sé explicar? Ahora veremos qué pensaron al respecto y qué hicieron los chicos de Jersey Square. Como sabían que a su arquetipo le interesaba tanto el alquiler como la suscripción, dijeron, un modelo particular podría ser la suscripción anual, que es una estrategia. Y aquí está la táctica. A $199 al año, lo que incluiría las mejores camisetas auténticas, envío gratuito y devolver una camiseta y cambiarla por otra. Podríamos ofrecerles un precio anual, o bien uno mensual, lo que costaría más e incluiría exactamente las mismas funcionalidades, pero no les comprometería a un periodo de tiempo tan largo. Luego descubrieron que había otro arquetipo, otro segmento de mercado, que eran los usuarios ocasionales. Estas personas únicamente querían alquilar la camiseta una semana para ponérsela una sola vez para un partido determinado. En este caso se ofrece una camiseta de primera y el envío gratuito. Además, si se devuelve la camiseta en una semana, no se la cobran. Se tratan de un alquiler. Por tanto, tienen 3 modelos de fijación de precios que someten a pruebas A, B para ver su flexibilidad. Algunas de las preguntas sobre el modelo de ingresos son: ¿por qué producto pagan mis clientes? ¿Cuánto pagan? ¿Qué ocurre cuando conocen mi empresa y mis productos? ¿Pueden pagarlo? De hecho, todo el que ve un Ferrari podría decir, me encantaría pagar por eso, pero mi pareja no me dejaría. O simplemente no tengo el dinero. Es decir, ¿el mercado total disponible de usuarios potenciales cubre vuestras necesidades de ingresos? Quizá hayáis desarrollado un producto tan caro que el segmento al que lo dirigís no se lo puede permitir. Entonces, ¿cómo empaquetaréis vuestro producto? Y no me refiero al paquete que lo envuelve. Otro error que cometen las startups, especialmente las startups de ingeniería, es incluir todas las funcionalidades posibles en el primer producto, sin pensar que quizás se podría desfragmentar el producto, es decir, separar las partes y ofrecerlas como productos complementarios o adicionales, o productos independientes. La forma en que empaquetéis los productos no debe ser una decisión exclusiva de producción, sino que debería basarse en el valor. Y como ya hemos dicho, lo mismo ocurre con la fijación de precios. ¿Cómo vais a fijar el precio? ¿Qué tácticas vais a emplear? Algo en lo que deberíais pensar también es el tamaño estimado del mercado y la cuota que, siendo realistas, podríais obtener. ¿A cuánta gente podéis vender con vuestro canal de distribución? Si tenéis personal de venta directa, haced los cálculos. ¿A cuántos clientes pueden llamar y a qué precio? A medida que organicéis esto en una hoja de cálculo, empezaréis a crear la hoja de balance, el estado de ingresos y el estado de flujo de caja, lo que todavía no os hemos pedido que hagáis. Lo dicho hasta ahora se resume básicamente en cómo obtener los datos básicos para organizar un modelo de ingresos que se base en datos reales y no ficticios. Por tanto, pensad, si tenéis una fuerza de ventas directa, ¿cuánto pueden vender en dólares? O si empleáis un canal indirecto,
¿Cuánto venden a otros clientes? ¿Cuánto costará tener este canal de distribución? Con suerte, en la última lección empezaréis a pensar en el coste de vuestro canal. ¿Cuántas activaciones de clientes habrá? ¿Cuánto costará atraer a los clientes a mi almacén físico o a mi página web? Y como ya hemos dicho antes, ¿cuánto costará captar a un cliente? Y no solo cuál es el coste de captación de clientes, sino cuál es el valor del ciclo de vida de estos y en qué beneficio se traducirá mi esfuerzo. Veamos qué han hecho los chicos de Jersey Square para averiguar sus fuentes de ingresos. Es decir, cuánto está dispuesto a pagar cada segmento y cómo les gustaría pagar esta cantidad. Entonces, lo que descubrieron, como vimos anteriormente, es que tienen dos segmentos de mercado: los dueños de camisetas deportivas y los que asisten a un solo partido. Y como os imaginaréis, a estos últimos les gustaría pagar alquiler, es decir, alquilar una camiseta de Jersey Square para usarla una sola vez. Pero a los que ya tienen camisetas les gusta la idea de una suscripción anual. Cuando salieron a la calle y hablaron con suficientes clientes, los chicos de Jersey Square se dieron cuenta de que aquellos que ya tenían camisetas estarían dispuestos a pagar $200 al año por tener una camiseta limpia y preparada para cada partido. Todavía no tenían claro, en su proceso de descubrimiento de clientes, cuánto pagarían los asistentes a un solo partido, pero tenían la intención de hablar con más clientes y completar esos datos.